Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvieron en las vacaciones virtuales? Espero que hayan podido descansar y estén todos bien. Hoy nos encontramos nuevamente con un videito explicativo para que puedan desarrollar el práctico 9, que hace referencia a las hojas como último de los órganos vegetativos que constituyen un cormo, que vamos a estar viendo en este segundo bloque antes de lo que va a ser el próximo parcial. Como siempre que hacemos la introducción a cada uno de estos, de los prácticos, en este caso particular, yo quiero compartirles una definición de Foncare respecto a lo que es una hoja, en donde él la define como aquel órgano lateral que se origina a partir del tallo, de sus ramas, de manera exógena, con un crecimiento limitado y con una particularidad de que generalmente es laminar y de estructura dorsiventral. Aquí, en esta definición, hay una serie de conceptos que vamos a ir viendo y charlando a medida que voy desarrollando el video, y de hecho lo vamos a trabajar en la práctica. Yo quise compartir esta definición, van a encontrar muchísimas en toda la lectura o la bibliografía que ustedes puedan tener a su alcance, pero me pareció que esta de alguna manera resumía o englobaba varios de los conceptos o terminología que vamos a ir utilizando para caracterizar una hoja. De hecho, quiero que presten atención a muchas de estas cuestiones que utiliza Foncare para caracterizar la hoja, porque son conceptos que vamos a seguir retomando a lo largo del video. Y son muy particulares porque tienen que ver con que se desarrolla la hoja de manera exógena, que su crecimiento es limitado. Ahí ya hay dos diferencias respecto a el caso de la raíz, que se acuerdan que las raíces, en el caso de las raíces laterales, se desarrollaban en forma endógena. El caso del crecimiento tanto del tallo como de las raíces son crecimientos ilimitados, el caso de la hoja no. Y que sea laminar, con estructura dorsiventral, de la cual ahora vamos a charlar de qué se trata, el hecho de que sea laminar está muy vinculado con una de las funciones, que son las que vamos a charlar ahora, que son características de la hoja. Antes de hablar de la función, lo otro importante que quiero recordarles, y en todo caso volverla a presentar ahora que estamos hablando del órgano, tiene que ver con su origen. El origen de las hojas tienen que ver con esa teoría meristemática que de la túnica corpus, por ejemplo, que era la que de alguna manera explicaba el desarrollo a partir de un meristema apical, el desarrollo de lo que era el tallo, el vástago, las hojas y sus ramas. Si ustedes recuerdan, esto se daba a partir de una disposición de hojas, de células, con una característica en particular, que era la de poder dividirse y diferenciarse, con divisiones en diferentes sentidos, que eran los que determinaban a posteriori por sucesivas divisiones y diferenciación y crecimiento, la conformación de los distintos tejidos primarios que nosotros estuvimos viendo hasta antes incluso de las vacaciones. Para el caso de la hoja, el desarrollo a partir de este meristema colineal apical se dan una serie de fases o etapas que tienen que ver con lo que yo acá enumero como iniciación, crecimiento, expansión y maduración. Esto está vinculado con lo que comentábamos recién, con que tiene que ver con procesos de división de estas células que están reguladas de alguna manera. Estas células se dividen en determinado sentido, que es lo que va permitiendo desarrollar por diferenciaciones o desdiferenciaciones en los tejidos meristematicos primarios y después en los adultos. La expansión de determinadas partes de esta hoja a partir de estos primorios foliares, que ahora vamos a ver cuáles son esas partes, y que esa expansión se da por intercalación de nuevas células que aparte van creciendo también no solamente en número, sino que también en tamaño, y a posteriori la maduración de lo que va a ser este órgano.
La función, acá tengo enumerada algunas de las tantas, de las cuales las principales son, en todo caso, las dos primeras, que tienen que ver con la fotosíntesis y el control de la transpiración y la respiración. El hecho vincular a las hojas con la función fotosintética son porque son el órgano por excelencia vinculado con este fenómeno, con este proceso, a partir del cual nada más y nada menos la planta obtiene su alimento y su energía para poder crecer y desarrollarse. Esto estaba muy vinculado, por supuesto, con la presencia de tejidos especializados, que ahora vamos a volver a retomar cuando vamos a ir clasificando las distintas estructuras de las hojas, que son parénquimas, ¿se acuerdan? Fotosintéticos o clorofilianos o clorénquima. El control de la transpiración y la respiración vinculadas específicamente con la presencia de, si ustedes recuerdan, esos anexos epidérmicos denominados estomas, que constituían en conjunto la célula oclusiva, el ostiolo que delimitaban, con incluso en algunos casos células anexas y una cámara subestomática, el complejo estomático, y era el que justamente regulaba, a partir de una serie de procesos que intervenían eh, eh, para que las células pudieran abrirse o cerrarse en determinado momento del día, permitiendo así el intercambio gaseoso, y de esta manera también controlando, por ejemplo, la pérdida de agua a través de lo que nosotros denominamos la transpiración o por vapor de agua. Todo esto también muy vinculado con todo lo que nosotros estuvimos charlando, cuando hablamos con lo que tenía que ver con los tejidos de conducción, ¿se acuerdan? Del xilema y del floema, cómo se daba el proceso de ascenso de agua y sales desde la raíz hasta las hojas, y cómo desde ahí en dirección inversa iban hacia el resto de los órganos o partes de la planta el producto de savia ya elaborada, ¿sí? Está muy vinculado con todo esto que estoy comentando recién. También las hojas están vinculadas con funciones como las de almacenamiento, protección, atracción y excreción. Almacenamiento otra vez, que pueden ser vinculados con tejidos parenquimáticos especializados para una determinada eh, función, que tenía que ver con almacenar sustancias de reserva o almacenar agua, dependiendo de dónde pueda vivir la planta. El hecho de que vinculemos a las hojas con la protección o atracción está vinculado sobre todo, ahora vamos a ir hablando, con cómo se pueden disponer esas hojas en la rama o en el tallo. La atracción, porque pueden haber hojas que están modificadas con alguna coloración y una particularidad que vamos a ir viendo también, particularmente más en el práctico que viene, y vamos a retomar en todo caso cuando veamos el práctico de angiosperma y veamos flores, y también con el fenómeno proceso de excreción. Es decir, la hoja como órgano vegetativo, uno de los órganos vegetativos de las cormófitas que constituyen el cormo, es un órgano muy complejo, con muchas funciones vinculadas a ella, y de ahí también la gran variabilidad que vamos a ir observando en cuanto a cómo pueden estar conformadas esa hoja, qué tipo de hoja podemos encontrar, qué tipo de venación o nerviación podemos encontrar en ellas, y cómo se pueden ir desarrollando, estructurando u ordenando todos los tejidos internamente, que es un poco lo que vamos a charlar ahora en el video y lo que van a ver en la práctica. Entonces, inicialmente presentamos a la hoja en su estructura general, en su estructura externa, definiéndola como aquella que está conformada por una base o vaina, que es la que le permite unirse a la rama o tronco, un pecíolo y una lámina, o limbo, también la pueden encontrar como limbo, ¿sí? Aquí tienen un esquema, y del lado izquierdo tienen una imagen de una hoja verdadera, en donde vamos evidenciando todas estas partes. En lo que nosotros denominamos lámina o limbo, encontramos varias partes, o podemos evidenciar varias partes. La base, el ápice, y todo el borde o el contorno que es la margen. ¿Por qué les comento todo esto? Porque cómo es la base, cómo se desarrolla cómo termina ese ápice, cómo se desarrolla esa margen, es muy variada, lo vamos a ver, de hecho acá tienen algunas imágenes, podemos trabajarlo también en la práctica de esa manera, y es muy variado y es muy distintivo como carácter diagnóstico. De hecho, hay muchos grupos de plantas
en las cuales a partir de la morfología de su lámina o limbo, son característicos o particulares de determinados grupos, y entonces son muy importantes poder conocer ese detalle. De hecho, la gente que siga biología, la que siga sobre todo, por supuesto, ecobotánica, esto lo van a ver en otras materias, en detalle. De hecho van a trabajar en sistemática, por ejemplo, caracterizando vasculares a los distintos grupos, utilizando lo que nosotros decimos claves sistemáticas, a partir de las cuales uno de los elementos que pueden utilizar como caracteres identificatorios son, por ejemplo, las características o la morfología foliar. También, como ven aquí, aparte de tener en la lámina ese ápice, el margen y la base, se desarrolla en esa lámina o a lo largo de esa lámina líneas sí, básicamente líneas en distintos sentidos, algunas más grandes y principales y otras más secundarias o incluso terciarias, que vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de la práctica también, que esos son lo que nosotros tenemos los nervios. Estos nervios son ni más ni menos que la representación de lo que por dentro está pasando, que son los tejidos vasculares, es decir, el xilema y el floema, ¿sí? Que es lo que de alguna manera también les permite a ustedes entender que esto está vinculado con el tallo. De hecho, el grado de vinculación que tenga con el tallo y cómo se da el proceso de pasaje o irradiación desde lo que es el tallo o el vástago de este tejido conductor hacia la hoja, es lo que también nos permite caracterizar distintos tipos de expansiones laminares, como también denominamos, que es lo que vamos a ver ahora. La otra particularidad que podemos tener o ver, que de hecho nos sirve muchísimo cuando analizamos los cortes transversales de las hojas, tienen que ver con cómo denominamos a la parte que mira hacia arriba, si se quiere, que es lo que nosotros decimos haz o cara adaxial, y a la parte que mira hacia abajo, que es la que nosotros denominamos en vez o cara adaxial. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque vamos a utilizar esta terminología cuando caracterizamos sobre todo una hoja en su corte transversal y en su estructura interna. Recién les comentaba que una hoja básicamente está formada por esa base, que es la que le permite insertarse al tallo, un pecíolo y una lámina o limbo. Siempre en la axila, entre lo que es la rama o tallo y ese pecíolo, en el caso que esté, va a aparecer una yema axilar. Este es indicativo e importante, ¿sí? Que tengan en cuenta para un detalle que vamos a ver ahora en otro tipo de clasificación de hoja que vamos a realizar. A partir de esta yema, ahí tenemos también actividad meristemática, con la posibilidad de que esto pueda formar una nueva rama. Puede ocurrir, de hecho aquí tienen dos imágenes aquí abajo, que la hoja no presente pecíolo. En ese caso se sienta directamente la lámina o limbo sobre esa rama, y a ese tipo de hoja la denominamos hoja sésil, es decir, aquella que no tiene pecíolo. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí? De una planta con hojas sésiles, es decir, sentadas directamente sobre el tallito sin tener un desarrollo de un pecíolo. O puede ocurrir, en un grado un poco más, incluso más extremo, si se quiere, en donde la hoja no solamente no tiene el pecíolo, sino que se encuentra envainando o rodeando, ¿sí?, al tronco o a la rama, ¿sí? Y en ese caso hablamos de una hoja sésil envainadora o envainada, ¿sí? Que son características, por ejemplo, de las gramíneas. Piensen ustedes en una planta de maíz. Esa es una hoja típica, una hoja sésil envainadora o envainada. Como les comentaba, y aquí ven algunas imágenes que les presento, no quería atosigarlos con demasiadas clasificaciones, que las hay, y muchas, respecto a cómo es el ápice, cómo está el margen, cómo es cómo es la base. Podemos encontrar hojas enteras, sectadas, hendidas, lobuladas, palmadas, es decir, una infinidad y una variedad de morfología foliar muy importante, que de hecho les comentaba, son muy importantes como caracteres diagnósticos. La otra gran clasificación, una vez que nosotros hemos visto lo que es una hoja, cómo se origina, cuál es su función y cuáles serían las partes que integran esa hoja,
la podemos clasificar en dos grandes grupos, en hojas simples, como las que tengo acá a la izquierda, o en hojas compuestas, como la que tengo aquí hacia la derecha. La gran diferencia que ustedes ya están viendo entre una simple y una compuesta tiene que ver con cómo está esa lámina o limbo. Si la lámina o limbo está entera, como en este caso, es una hoja simple, pero si esa lámina o limbo se divide, ¿sí?, y presenta cada una de estas divisiones, se denominan folíolo, a esto nosotros le denominamos una hoja compuesta. Si miramos respecto a la hoja simple, comentamos nuevamente la inserción o base hacia el tallo, la yema axilar, obviamente en la axila, el pecíolo y la lámina o limbo. En el caso de la compuesta, tenemos nuevamente esa base inserta sobre la rama, la yema axilar, el pecíolo, pero la lámina o limbo, en lugar de estar entera, está subdividida en estos que decimos que son folíolos cada uno. El eje ahora que los porta, que es parte del tallo, a esto se denomina raquis, y lo que le permite unirse a ese raquis, ese folíolo al raquis, a eso lo denominamos peciolulo. De hecho, como ustedes ven en las imágenes, en las fotos en realidad, de plantas, hojas verdaderas, aquí abajo, van a ver una variedad muy importante también de hojas compuestas. Hay hojas pinnadas, bipinnadas, peripinnadas. Se utiliza muchísima esa terminología y la vamos a usar cuando veamos pteridófitas, o en el caso de las angiospermas, también en el grupo sobre todo de las leguminosas, como en este caso, ¿sí?, que ven aquí hacia la derecha, que está si pensamos que esto era un folíolo, este folíolo de vuelta se vuelve a dividir y cada uno de esos pasa a llamarse foliolulo, ¿sí?, o folíolo de primer orden, segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. De hecho, existe una gran variedad en distintos grupos donde podemos encontrar toda esta divisoria. En el caso de la simple, lo que puede ocurrir es que, obviamente, la lámina pueda tener formas diversas, como las que les comentaba, más alargada u oblonga, más acorazonada, con el borde dentado, o con lo que es la lámina dividida, y así un sinnúmero de variedad de formas que puedan tener. A partir de esta clasificación, lo que quiero que les quede claro es que puede ocurrir tanto en un caso como en otra, que tanto en la hoja simple como en las hojas compuestas pueden ser hojas sésiles, es decir, esta hoja carecer de este pecíolo, estar sentada directamente sobre la rama, ¿sí?, o estos folíolos no tener peciolulos y estar sentados directamente sobre este raquis. Puede ocurrir y lo vamos a ver en sucesivos prácticos. A partir de esto, la otra cosa que les comentaba, que tenía que ver con, una vez que caracterizamos la hoja, con sus partes, con sus componentes, si son simples, si son compuestas, es decir, si tiene una lámina simple o dividida, la otra clasificación que podemos utilizar tiene que ver con cómo es la venación o nerviación, es decir, nada más ni nada menos que lo que les comentaba, que es esa verificación de conexión que tienen estas hojas con el tallo a partir de la presencia, ¿sí?, de estas venas, que pueden ser una principal y otras laterales, todas dispuestas en forma, como en red o en forma paralela, ¿sí?, constituyendo entonces lo que nosotros decimos la nerviación o venación. ¿Sí? De hecho, esto nosotros utilizamos mucho allá cuando comenzamos casi la cursada, donde tratábamos de explicarle cómo podíamos distinguir uno de los elementos que les permitía distinguir, por ejemplo, dentro de las angiospermas, entre una monodicotiledónea y una dicotiledónea, tenía que ver con cómo se expresaba morfológicamente, externamente, ¿sí?, la disposición, la circulación del tejido vascular en la hoja. En el caso de las angiospermas, que es lo que tengo acá hacia la izquierda, tienen una venación de tipo reticulada o retinervada, es decir, tienen una vena por lo general principal, mayoritaria, de la cual se desprenden venas secundarias a partir de estas terciarias o de tercer orden, cuarto orden y demás.
En el caso de las monocotiledóneas, es lo que nosotros denominamos una venación paralenervada, es decir, ustedes tienen una vena, ¿sí?, principal media, pero todas las otras venas, secundarias y terciarias, estaban siempre en forma paralela y siguiendo el mismo sentido que la principal. De hecho, cuando vivimos la práctica de tejido epidérmico, hicimos cortes transversales, en realidad evidenciamos el parénquima, el tejido epidérmico, perdón, de tanto una dicotiledónea como una mono, y observamos a su vez en ese epidermis, siguiendo también un poco la línea de lo que son estos nervios o cordones vasculares, la disposición de los estomas. ¿Se acuerdan que en el caso de las dicotiledóneas estaban en forma desordenada, en el caso de las mono, todos ordenadas siguiendo un patrón similar a cómo se disponen las venas o nervios? Estos dos casos, el de la paralenervada como la reticulado-retinervada, así de forma muy, muy simple, también tienen subdivisiones y subclasificaciones que no los quiero llenar, pero que existen, ¿sí?, con denominaciones particulares, pero que no dejan de tener este patrón, por eso estas son las dos grandes clasificaciones, caracterizan a la venación o nerviación de tipo plurinervia. En el caso este que tengo acá en el centro, es el caso de unos ejemplos dentro de las pteridófitas, que son las licopodiales, que ahora vamos a analizar y por qué, que cada una de estas hojitas presentan solamente un único nervio, y por eso las clasificamos como uninervadas. Es decir, tenemos entonces una nerviación o venación de tipo uninervada o plurinervada o plurinervia. Dentro de las plurinervadas, las más características y distintivas son las paralelinervadas y las reticuladas o las retinervadas. Como les comenté, cada una de estas puede tener subdivisiones en cuanto a diferentes morfologías, pero cuyo patrón principal sigue estas líneas, ¿sí? Por eso, para no llenarlo tantos nombres, presento esto, pero si ustedes consultan la bibliografía o incluso ven en teórico, pueden ver que hay mucha más variedad en cuanto a terminología, pero el patrón al que responden son estos que les estoy presentando ahora. A partir de lo que les comentaba, es decir, una vez que identificamos y caracterizamos a la hoja, vimos cuáles son sus partes, cómo las podemos encontrar respecto si pueden ser con una hoja o limbo o lámina entera o dividida, y a su vez a partir de eso cómo pueden organizarse los nervios o el tejido vascular en esa lámina o limbo, podemos hacer una gran clasificación, que es la que les presento aquí, que tiene que ver con los tipos de expansiones laminares u hoja, que es lo mismo decir, ¿sí? Cuando hablo de expansión laminar también estoy hablando de hoja, es lo mismo. Los tipos de expansión laminar que podemos encontrar son tres: la enación, los micrófilos y los megáfilos. La enación, como ustedes ven aquí, ¿sí?, no es ni más ni menos que como una protuberancia, ¿sí?, que sobresale de lo que es el tallo o el vástago. Que si ustedes observan en este esquema, es como si nosotros hiciéramos un corte de este tallo a la altura de esta enación, y observan que hacia esa enación no va, ¿sí?, nada de lo que es el tejido vascular. Por eso, la particularidad de la enación es que no presenta vascularización. Esto es característico de un grupo bastante primitivo, dentro de, o se considera un poco más primitivo, menos evolucionado, dentro de las pteridófitas, que son el grupo de las silotales, o por el ejemplo de Silotum, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos pteridófitas. El caso de los micrófilos son hojas por lo general de tamaño reducido, que no tienen pecíolos, son sésiles, pero la particularidad, aparte de esto, es que tienen la venación reducida a una única vena, es decir, son uninervias, o con un único rastro vascular, y cuando desde el tallo se va a inervar, a irradiar hacia esa lámina o limbo, ¿sí?, que es pequeña, el conjunto de tejidos vasculares, en el tallo, en la estela, no se forma una laguna o intersticio foliar, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo contemplen, y ahora vamos a ver en otra diapositiva a qué estamos haciendo referencia.
En cambio, los megáfilos son por lo general hojas de mayor tamaño, pueden ser pecioladas o sésiles, por lo general son pecioladas, pero lo importante aquí es que presentan una gran vascularización, una vascularización ramificada, ¿sí? A diferencia de la de micrófilo que era uninervia, y la vascularización o la venación o la nerviación, en el caso de estas hojas, están vinculadas con la formación de una laguna o intersticio foliar en la estela del tallo. Es decir, que cuando desde el tallo se va a inervar la hoja, a desarrollar estos nervios o esta vascularización, se forma una laguna o intersticio foliar, que luego está vinculado esto con un tipo de estela particular que ustedes ya han visto y ahora las vamos a recordar en otras diapositivas. Haciendo más detalle en lo que son los micrófilos en particular, ¿sí? Nuevamente aquí tienen un esquema y un corte a ese nivel para ver cómo puede desarrollarse, ¿sí? Esa nerviación o vascularización. En el caso, aquí tienen de un grupo dentro de las pteridófitas que son, este es Lycopodium y este es Selaginella. Cada una de estas es una hojita o micrófilo, sésil, sentada directamente sobre el tallo, uninervia, en donde esa nerviación o vascularización no está vinculada, como ustedes ven aquí, con una interrupción, no hay interrupción, directamente va a irradiar hacia ese micrófilo el tejido vascular, y es continuo, ¿sí? Dentro del tallo esa estela. Por eso decimos que los micrófilos están asociados con estelas tipo protostelas o sifonostelas, que son las que estamos mencionando acá, que son, si ustedes recuerdan, muchas de las que nosotros charlamos cuando estuvimos viendo el práctico de, por ejemplo, de tallo. ¿Sí? Esto es muy particular de un grupo, como les comentaba, dentro de las pteridófitas. En cambio, el caso de los megáfilos, ¿sí? El caso de los megáfilos, aparte de ser hojas mucho más complejas, más vascularizadas, mucho más ramificadas, esa vascularización, cuando se da la vascularización de esta hoja, hay una interrupción en el tallo, en la estela, ¿sí? De conjunto de tejidos vasculares que estaban conformando esa estela. A esa interrupción es la que nosotros denominamos o conocemos como laguna o intersticio foliar. Y es la que se llena después con parénquima. Y por eso es que nosotros vinculamos a los megáfilos con estelas de tipo dictiostela o eustela. En particular la eustela que nosotros analizamos y vimos en tallo primario, ¿sí? Estas zonas que quedan cubiertas ahora por parénquima entre haces vasculares serían, ¿sí? Los sectores desde donde salieron, ¿sí? Los tejidos vasculares para irradiar y vascularizar y conformar la venación o vascularización de la hoja. Bien. Esto es particular y característico de todas las plantas vasculares, las pteridófitas que no sean las que les comenté recién, del Lycopodium, ¿sí? O las licopodiales, todo el resto de los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, son las que básicamente presentan este tipo de expansión laminar. Vinculado con todo lo que estuvimos charlando, y un poco hay algo que ustedes están viéndolo justamente en este momento, tiene que ver con otra clasificación que se puede hacer, o ustedes pueden encontrar, o incluso se pueden escuchar, que tienen que ver con plantas con hojas caducas u hojas perennes, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad les decimos a aquellas plantas que tienen hojas caducas o deciduas, plantas caducifolias o deciduas, en tanto que a las que presentan durante toda su vida hojas
en forma permanente, es decir, no veo nunca, el caso acá tiene un algarrobo, o acá el de una araucaria, no le veo nunca al árbol sin hoja. A ese tipo de planta la denomino planta persistente o perenne, y a las hojas, a ese tipo de hojas de esas plantas, son hojas persistentes o perennes. ¿Esto a qué está vinculado? Pura y exclusivamente, y ustedes a esta altura ya lo pueden ver, obviamente, y relacionar, ¿con qué? Con el clima, ¿sí? El hecho que haya plantas con hojas que se les caigan en determinado momento, y básicamente ese determinado momento tiene que ver con condiciones climáticas adversas, como por ejemplo en invierno, en donde no solamente tenemos una cuestión de temperatura, menor irradiación solar, puede haber plantas que sufran o estén en determinado momento con muchos episodios o momentos de heladas, ¿sí? Como estrategia para poder sobrevivir y no generar modificaciones, que son las que vamos a charlar en la clase que viene, que le genera un gasto energético a la planta, reducen, como se reduce la actividad fotosintética por todo este proceso que le estaba comentando, la hoja transmite toda su energía hacia a lo que es el tallo antes de caerse, y por eso es que empezamos a evidenciar, antes de que el árbol se quede sin una hoja, una variación o gradación en cuanto a cómo van decolorándose o oxidándose esas hojas, y tiene que ver con que va degradándose la clorofila, y empiezan a aparecer o a evidenciarse los otros pigmentos que les comentábamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el tema de los pigmentos, los otros pigmentos que están escondidos, ¿sí? De alguna manera, o tapados por esa clorofila, cuando la hoja está en proceso fotosintético. Cuando están dadas determinadas condiciones climáticas, todo regulado hormonalmente, por supuesto, empieza a darse todo este proceso que les comentaba, que ustedes, es lo típico que comentamos en otoño, que empieza a ver ese cambio en la coloración de las hojas hasta que finalmente se cae. En el caso de las hojas de persistentes o perennes, ¿sí? En cambio, son aquellas que persisten durante todo el año, toda la vida de la planta, pero no es que siempre es una planta que tiene la misma cantidad de años que el árbol, sino que son hojas. Son hojas que persisten durante varios ciclos y luego son reemplazadas por otras, pero de tal manera que nunca vemos al árbol sin hojas, ¿sí? Y por lo general están dadas en ambientes con algún tipo de clima un poco más templado, más equilibrado, o en ambientes en los cuales la planta ha modificado, ha adaptado esas hojas para el ambiente en el que vive. Pero nuevamente, estos son cuestiones que vamos a charlar parte en la clase que viene y parte hacia la final de la cursada, cuando hablemos de adaptaciones en general. Y finalmente, lo que ustedes también van a desarrollar en la práctica, después que caracterizamos a las hojas en cuanto a su morfología, su nerviación, a su tipología y vascularización, internamente podemos encontrar distintas estructuras. Si ustedes recuerdan, cuando inicié el video, la definición de Fonquier hablaba de que las hojas por lo general eran de tipo laminar, que eso estaba vinculada específicamente con la función de fotosíntesis, y de estructura dorsiventral. Yo les dije, recuerden esos conceptos que vamos a ir charlando hoy, de hecho aquí aparecen ahora cuando les presento los tipos de morfología interna de una hoja, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo se ordenan los tejidos internamente dentro de esta hoja. Entonces voy a encontrar una morfología interna de tipo dorsiventral, o una de tipo isolateral, o una de tipo homogéneo. Como verán, aquí ocurre y aparece en realidad una terminología que ya habíamos estado usando cuando vimos los distintos prácticos de tejidos, que tienen que ver con lo que nosotros denominamos el mesófilo. Esto sería lo que en tallo y en raíz sería el símil de la corteza. ¿Recuerdan cuando yo siempre caracterizo esquemáticamente, o les comento, cuando vamos viendo tallo o raíz, hablamos con un corte transversal, de afuera hacia adentro, lo más externo es el tejido de revestimiento, lo más interno del cilindro vascular, y entre el cilindro vascular y el tejido de revestimiento estaba el córtex o corteza.
que básicamente estaba constituido por tejido parenquimático y tejido de sostén que podía acompañar. ¿Bien? En el caso de la hoja, tenemos la misma lógica. Lo más externo, hacia un lado y hacia el otro, recordando lo que comentaba hoy, que en el limbo o lámina tenemos el haz y el en vez, o la cara adaxial y la cara abaxial, ¿sí? Tenemos más externamente, el tejido de revestimiento, que en este caso es el tejido epidérmico, porque estoy hablando de una hoja, ¿bien? Internamente aquí estoy encontrando un haz vascular, que sería lo que era el cilindro vascular en un tallo o en una raíz, e inmerso en eso, entre el tejido de revestimiento y esto, tengo el tejido parenquimático, y puede aparecer, ahora vamos a ver, tejido de sostén, que constituyen el mesófilo. Es decir, el mesófilo es todo aquello que está entre epidermis y epidermis, o entre la cara adaxial y la abaxial, o entre el haz y el en vez. ¿Bien? Esa terminología la usamos específicamente para hoja. Entonces, si en este mesófilo el parénquima se dispone, ¿sí?, con células alargadas, dispuestas, pegadas pared con pared, con un predominio de presencia de cloroplastos, en cuyo interior van a tener a la clorofila, porque están vinculados con la función fotosintética, ¿sí? Y hacia la otra cara tengo un parénquima con células más bien isodiamétricas que dejan espacios intercelulares y que si bien también tienen cloroplastos, pueden presentar más sustancias de reserva. Aquí empiezo a distinguir entre lo que era el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso o lacunar, ¿sí? ¿Se acuerdan allá el práctico de parénquima? El parénquima en empalizada, por función, y lo que le acabo de comentar, es el parénquima clorofiliano o clorénquima o fotosintético, en tanto que el esponjoso, en este caso, está muy vinculado con el almacenamiento y transporte del producto de la fotosíntesis a partir de este parénquima clorofiliano hacia el haz vascular en donde tengo los tejidos conductores. ¿Bien? En el caso de este otro ejemplo, que es de un mesófilo isolateral, lo que se observa es que tengo hacia una cara y hacia la cara inversa, es decir, hacia el haz y hacia el en vez, o hacia la cara adaxial y hacia la cara abaxial, haciendo como sandwichito al parénquima esponjoso, al parénquima empalizada y el parénquima empalizada. En este caso hablo de un mesófilo isolateral, es decir, cuando tengo parénquima empalizada hacia los dos epidermis, dejando en el medio el parénquima esponjoso. El caso anterior, que analizamos recién, en el cual yo tengo hacia una de las caras, en este caso, el parénquima, perdón, la cara adaxial o la epidermis superior al parénquima en empalizada, y hacia la epidermis inferior o cara abaxial al parénquima esponjoso, a este tipo de mesófilo denomino de mesófilo dorsiventral, ¿sí?, que es el más característico, más predominante, ¿sí? Pero se dan otras, que de hecho les estoy comentando, la hoja de eucalipto, por ejemplo, tiene este tipo de estructura interna y de organización del parénquima dentro de lo que es el mesófilo en forma isolateral. Pero puede ocurrir una tercera variante, que es el caso del mesófilo homogéneo, como son estos ejemplos que les muestro aquí abajo. En el mesófilo homogéneo no distingo parénquima de empalizada de esponjoso. Es todo lo mismo. En realidad es todo como un parénquima esponjoso solo, ¿sí? Entonces, cuando no distingo un parénquima empalizado en esponjoso, estoy en presencia de un mesófilo homogéneo. Esto es característico de, por ejemplo, las gramíneas, que son los ejemplos que les presento aquí, en donde, ¿sí?, tengo la epidermis superior, la epidermis inferior, inmerso en ese mesófilo homogéneo a los haces vasculares. Aquí tengo un haz vascular central y haces vasculares secundarios. Es decir, es como que esto le hice el corte de la hoja a nivel justo de la nervadura central o principal.
En este caso particular que les muestro como ejemplo de mesófilo homogéneo, y en la imagen sobre todo de la izquierda se nota mucho, aparecen unas células en la epidermis superior, unas células epidérmicas con un desarrollo mucho más grande, son unas células más gordas, ¿sí? Que se llaman células buliformes, o bulliformes las pueden encontrar. Estas células están vinculadas, en el caso de las gramíneas, en los pastos, ¿sí? Con el proceso de enrollamiento o desenrollamiento de las hojas según el momento del día en el que estén, para evitar que las hojas, ustedes piensen en un pasto, que son hojas alargadas, finitas, aplanadas, ¿sí? Típicas de monocotiledonia, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua a través de la transpiración de esos estomas, aparecen estas células, que son células que están íntimamente vinculadas con la humedad relativa del ambiente, permitiendo que se pongan más turgente o menos turgente y generando este proceso de enrollamiento y desenrollamiento. Bien. Tanto en el dorsiventral como sobre todo en el homogéneo, tanto no se ve en el isolateral, ustedes pueden ver que rodeando al haz vascular aparece una vaina, ¿sí? Que le decimos la vaina del haz, que puede ser esa vaina del haz estar conformada por o células parenquimáticas, como en el caso de este mesófilo homogéneo, o células esclerenquimáticas, como ocurre, por ejemplo, en este isolateral. Esas son variaciones que ustedes van a ir evidenciando, sobre todo en los cortes que tenemos en las imágenes de la guía. Entonces, rebobinando, internamente podemos encontrar en las hojas tres tipos de estructura: dorsiventral, isolateral u homogénea. La dorsiventral es aquella que desarrolla un parénquima en empalizada hacia un lado y esponjoso hacia el otro, siempre empalizada mirando hacia la epidermis superior. Esto ya lo estuvimos charlando cuando hablamos de parénquima, el por qué esto está hacia ese lugar, lo tenemos que pensar, que tiene que ver porque es que aquí llega, incide, ¿sí? Particularmente la mayor cantidad de luz, por eso es que se ubican estas células del parénquima fotosintético pared con pared, de allí el nombre de empalizada, tratando de aumentar toda la superficie fotosintética que puedan, y llevando más hacia lo que es la epidermis inferior al otro parénquima, que es el parénquima esponjoso. Si esto es una hoja, si ustedes piensan que es una hoja que está en la planta ubicada en esta posición. En el caso del isolateral, que les comenté recién, que es el ejemplo de una hoja por ejemplo, un eucalipto, las hojas de eucalipto ustedes la vieron, siempre están péndulas, ¿sí? Entonces, la incidencia de la luz puede ser tanto de este lado como de este lado. De ahí que estratégicamente la conformación interna de los tejidos dentro de este mesófilo sea de esta manera, ¿sí? Con el parénquima empalizada mirando hacia las dos epidermis, tanto la superior como la inferior, y en el medio, dejando como sanguchito, el parénquima esponjoso. Y el caso de las, por ejemplo, dentro de las monocotiledonias, y en este caso particular las gramíneas, que le estoy dando el ejemplo, la estrategia es presentar un mesófilo de tipo homogéneo, con algunas particularidades como las que comenté recién, para el caso particular de la gramínea, ¿sí? No todas las monocotiledonias tienen estas células multiformes. Y les voy a presentar ahora un caso particular de parénquima, de un mesófilo homogéneo, que está vinculado particularmente con una modificación y adaptación de una hoja de la gimnosperma, en este caso de un pino, que es una hoja muy particular, que es la que les estoy presentando aquí. Esta hoja tiene primero esta forma particular, porque tiene, si ustedes piensan en este corte transversal, es de una hoja de este tipo, es una hoja acicular, una hoja en forma de aguja, ¿sí? Que si le hacemos el corte transversal tiene este diseño o esta forma. Como ustedes verán internamente, no distingo un parénquima empalizado en esponjoso, de hecho veo cosas muy raras, pero no distingo un empalizado en esponjoso, miren aquí en detalle, ¿sí? Y esto es lo que nosotros denominamos entonces un mesófilo homogéneo. Pero no tiene nada que ver con el mesófilo homogéneo que vimos recién. No, ¿por qué? Porque esto tiene y responde, nuevamente, ustedes piensen que todo lo que vamos a charlar ahora tiene que ver con lo que encuentro en una hojita de esta, que es una hoja en forma de una aguja. Tiene externamente una
epidermis, por debajo de esa epidermis, que es la que ustedes ven aquí, una hipodermis, y inmerso en este mesófilo aparecen estos como canales o espacios vacíos, que son canales resiníferos, característicos, específicos de los pinos, ¿sí? Las células de este mesófilo, como lo ven aquí y como lo ven aquí, son todas como plegaditas, son como, para mí son como pedazos de un rompecabezas, ¿sí? Son células todas replegadas. Esas células replegadas son células parenquimáticas, que tienen un nombre particular, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se llaman, pero que ese plegamiento, replegamiento que tienen esas células parenquimáticas de ese mesófilo, está dado para aumentar la superficie fotosintética. Nuevamente, piensen ustedes que todo esto que estoy describiendo está en una hoja con esta formita y con ese tamaño tan reducido y alargado en forma de aguja. Este tipo de células en forma así de rompecabezas o maripositas todas plegadas que constituyen ese mesófilo homogéneo de una hoja gimnospermica se las denomina células braquiadas. Pero no queda ahí las modificaciones y características que tiene esta hoja. Fíjense ustedes que internamente tengo, en el caso de esta gimnosperma, de este pino, dos haces vasculares rodeados por un grupo de células externas en forma de como un rosarito, con engrosamientos que los estoy viendo en las paredes transversales. ¿Esto a qué les recuerda a ustedes? Algo que vimos cuando vimos raíz. Exactamente, esto es una endodermis que está protegiendo a el tejido vascular, que en este caso son dos haces vasculares, con el xilema mirando hacia lo que es la epidermis superior y el floema mirando hacia la epidermis inferior. Pero entre este tejido vascular y la endodermis, a su vez hay otro tejido parenquimático especializado para llevar lo que se produce en este mesófilo homogéneo a través de esa endodermis hacia los haces vasculares, y ese tejido parenquimático especializado es el que nosotros denominamos tejido de transfusión. ¿Bien? Es la que ustedes ven aquí, es este tejido. Aquí tengo la endodermis con los engrosamientos o bandas de Caspary, el tejido de transfusión y uno de los haces vasculares que estoy viendo aquí. Por fuera, este mesófilo con estas células todas plegadas, parenquimáticas, constituyendo las células braquiadas, que es un mesófilo homogéneo, canales resiníferos, la hipodermis, la epidermis, y por fuera, rodeando, y aquí se ve todo bien en color rojo, una cutícula importante, gruesa. Todo eso tiene una y cada una de estas hojitas aciculares, alargadas, reducidas, modificadas y adaptadas para vivir en ambientes xeromórficos, ¿sí? En ambientes en donde la disponibilidad de agua, como agua, ¿sí? Ustedes piensen en un pino que por ahí están en algún tipo de bosque, que puede estar nevado, pero no tengo agua como recurso. Entonces, tiene muchísima incidencia de luz solar, tiene un clima bastante adverso, se adapta, la planta se adaptó a esas condiciones, reduciendo la superficie foliar, modificándola a una estructura de tipo alargada, fina y pequeña, pero que internamente, ¿sí?, se organiza de esta manera tan compleja como la que les estoy mostrando. Bien, hasta aquí es el video explicativo para poder desarrollar el práctico de hoy. Mucho más detalle obviamente lo vamos a hablar cada uno en la práctica, conmigo o con los tutores. Espero que les sirva, y en la próxima clase nos estaremos viendo con el práctico de las modificaciones que pueden presentar todos y cada uno de los órganos que fuimos viendo, desde raíz, pasando por tallo hasta hoja. Vamos a analizar de alguna manera cómo pueden verse modificados estos órganos con funciones particulares,
o con algún tipo de adaptación a alguna condición particular. Bien, eso lo vamos a ver en la práctica que viene, así que los dejo, nos estamos viendo y espero que les sirva. Cuídense.